Hola, hola, como siempre, es un gusto estar hoy aquí y te quiero contar algo que me pasó hoy. Me fui a peinar muy aquí súper exuberante y toda la cosa como para estar contigo presentable porque te lo prometí en algún video y ¿qué crees? Hay un nortazo espantoso y me deshizo todos los chinos y bueno, pues ya, una locura y me dejó así estos pelillos así medio raros, pero eso no va a impedir que el día de hoy te venga a compartir algo súper importante o como a deshacerte ese mito de el parto seco o el parto húmedo. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Tú has escuchado alguna vez alguna persona que te haya dicho, es que yo tuve un parto seco o el parto seco duele más que el parto húmedo? Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, déjame decirte que eso en medicina no existe. Desafortunadamente vamos a romper todas las ilusiones de las abuelitas, de las mamás, de todo mundo y pues no, eso no existe, la verdad. Sinceramente, aquí entre nos y entre tú y yo no hay tal cosa, no existe tal cosa. ¿Qué es lo que sí existe y que se traduce en el paciente como un parto seco o un parto mojado, por decirlo así? Es que tu bebé y todos los bebés del mundo venimos con una bolsita que cubre, como, es como un globito. ¿Si has visto como esos globos de feria que adentro tienen un muñequito? Bueno, pues ese globo grandotote adentro tiene líquido. Eso lo conocemos como el líquido amniótico. El líquido amniótico es producido por el mismo bebé. Entonces, aquí hay dos cosas diferentes. Una es que el parto seco la paciente lo refiere cuando pare por vía vaginal, o sea, es decir, tiene un parto por vía vaginal, pero nunca rompió el amnios, es decir, nunca rompió ese globo. Por el otro lado, el parto húmedo o el parto mojado que le llaman es cuando la paciente inicia su trabajo de parto y esa bolsita sí se logra romper antes. No sé si me explique. Entonces, como se rompe, es lo que característicamente vemos en las películas, que se rompió la fuente, le dicen así o así se llama, bueno, no se llama así porque se llama ruptura del amnios o amniorexis. Esta puede ser de dos tipos. Puede ser provocada por un médico. Claro, tiene sus indicaciones y es aconsejable hacerla en ciertas ocasiones para que esto pueda ayudar a acelerar un poco más el trabajo de parto. O en algunas otras ocasiones, la misma paciente de manera insensible solo rompe esa bolsita por el mismo mecanismo de trabajo de parto y eso hace que se moje todas sus piernitas y que sienta como que se está haciendo pipí sin en realidad estar miccionando. Entonces, ese es el parto húmedo o el parto mojado que le llaman, pero ese término en medicina no existe. Por el otro lado está el parto seco, que ya te aclaré que las pacientes habitualmente dicen que el parto seco es cuando esa bolsita nunca se rompió y habitualmente es lógico que se tiene que romper. Cuando se rompe, cuando nosotros ayudamos al nacimiento del bebé, cuando el nacimiento ya está en expulsión, cuando el bebé ya está en el periné, su cabecita ya se está asomando, en ese momento es que nosotros rompemos un poquito sus membranas, sale el líquido y nace el bebé. Pero sí hay una entidad, y es cierto que existe las bolsitas que se empiezan a quedar sin líquido. Y esto le llamamos oligohidramnios. En medicina, un oligohidramnios no es un indicativo de cesárea, sin embargo, habrá que estudiar el por qué, qué causas están haciendo que el bebé no tenga líquido. Esto también algunas abuelitas, sobre todo, o algunas mamás de nosotros, lo refieren como el parto seco, pero en realidad esto no es exactamente como que esté seco. Simple y sencillamente el saquito, el amnio, se empieza a quedar sin líquido porque el bebé o deja de producirlo o se rompió la bolsa y la mamá no se dio cuenta. Entonces, estas son cosas interesantes que hay que aclarar. Primera, no existe el término de parto seco, parto húmedo, médicamente hablando, pero la paciente lo entiende muy bien. El parto vaginal
implica tener unos mecanismos por los cuales podemos romper esa bolsita y tener la salida de líquido. Y eso las personas lo conocen como un parto húmedo. Sin embargo, si eso no sucede durante tu trabajo de parto, tampoco es algo que esté mal. En realidad, solo es algo que no sucedió primero. En algún momento durante el mecanismo del trabajo de parto debe de suceder, sí, y eso muchas veces es provocado por nosotros al momento de la atención del parto y es totalmente adecuado y totalmente normal, o en algunas ocasiones ya exactamente al momento del nacimiento es que tu bebé rompe solito sus membranas, sale el líquido, eso es difícil que la mamá lo pueda ver, más bien lo siente, pero eso es totalmente normal. Y por otro lado está el oligohidramnios, que ahí es cuando dicen los familiares, el bebé se está quedando sin líquido. Y esa entidad de un oligohidramnio se puede dar por dos causas. La primera es que tu bebé esté dejando de producir ese líquido y la segunda es que tu bebé, bueno, más bien que tu apneo se haya roto un poquito, que es, puede ser una ruptura alta o una ruptura baja y no te hayas dado cuenta y se quede sin líquido. De acuerdo a la cantidad de líquido es lo que nosotros vamos a determinar como tratamiento, ya sea que si tiene un poquito de líquido vamos a vigilarlo o ya sea que si no tiene nada de líquido entonces tengamos que hacer una interrupción vía abdominal, pero esto va a variar mucho, depende de la cantidad de líquido que tenga. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues muy fácil, vamos a realizar un estudio ultrasonográfico el cual nos permita identificar o monitorear la cantidad de líquido cada 24, 48, 72 horas, depende de lo que tu médico te indique. Entonces, te dejo esta información, es muy útil y recuerda que siempre, siempre la salida de sangre o líquido debe ser revisada por tu médico ginecólogo. Es muy importante porque si tú lo das por obvio o por sentado, tu bebé puede tener algún riesgo innecesario. Entonces te invito a que estés muy al pendiente de todos estos tips y que no sufras tu embarazo, disfrútalo. Solo dura 9 meses y 4 semanas o 40 semanas o 280 días, como lo quieras ver, y poco a poco, un día a la vez, vamos a ir pudiendo eliminar la ansiedad y afianzándonos más de la naturaleza y sabiendo que nuestro bebé está feliz creciendo allá adentro y que falta cada vez más, perdón, falta cada día menos para conocerlo, más poquito iba a decir, pero eso no está bien, menos para conocerlo. Entonces, te voy a sugerir que te sigas suscribiendo, que sigas compartiendo esta información, que nos sigas y nos des like y que además nos puedas comentar si tú viviste un parto seco, un parto húmedo y si la gente dice que es más doloroso uno que otro. Y bueno, ya sabes que eso no existe, pero si bien es cierto, si hay una diferencia en el dolor de cada paciente, no tanto si es seco, húmedo o alguna otra cosa, más bien es el umbral de dolor del paciente y ahí sí se refiere mucho como a ese dicho que mencionan algunas personas, que cada quien habla como le va en la feria. Aquí más bien no es eso, sino que cada quien tenemos un umbral de dolor diferente y una aceptación de las situaciones de manera diferente. Entonces, yo te invito a que sigas disfrutando tu embarazo y que definitivamente te concentres en ese hermoso momento del nacimiento. Te agradezco mucho que estés aquí, te mando muchos besos, cuídate mucho, hasta luego.